Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una sesión más de entrenamiento médico continuo. El día de hoy tenemos al doctor Arturo Galindo Fraga. Él es subdirector de epidemiología hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es médico internista, infectólogo y el día de hoy nos va a dar una charla relacionada a un tema que algunos tal vez estamos olvidando o poniendo en pausa, pero creo que es de total relevancia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacernos un espacio en su agenda. Bienvenido. Gracias, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y a ustedes por acompañarnos estos minutos para hablar de este tema que, como bien decía Ana Lucia, parecería que como muchas cosas se quedaron en pausa, pero en particular para los centros que estamos atendiendo COVID, cualquier persona que reciba atención hospitalaria es un tema muy importante, pero en particular ahora que estamos atendiendo COVID, creo que tiene una mayor relevancia. Entonces voy a platicarles en esta primera parte de la tarde que van a compartir con nosotros sobre la importancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud, o IAS, que será como las esté yo mencionando en el resto de la charla. Les puse estos 4 puntos a recordar como agenda, ¿no? Primero hablaré de la importancia que tienen las infecciones asociadas a la atención de la salud en general a nivel mundial. Después hablaré un poco hasta el momento en que tenemos algunos datos de estas IAS aquí en México. Después compartiré algunas de las experiencias que se han tenido en nutrición en los últimos años, ¿no? Cómo van las cosas, cómo han ido a lo largo de los años, un poco para enganchar con la siguiente charla. Y después, nada más una lámina que traigo de conclusiones para tener con ustedes. Entonces, el primer punto a destacar de las infecciones asociadas a la atención de la salud es que es un problema muy importante, ¿no? Quienes iniciaron con el registro, la caracterización de estas infecciones fueron primero en Estados Unidos. Europa se llevó un poquito más de tiempo en empezar y finalmente en Latinoamérica hemos seguido un poquito el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que se tiene publicado es lo que ha sucedido allá. Entonces, se sabe, ¿no?, que en Estados Unidos alrededor de 2 millones de personas, que aquí sí les podemos llamar pacientes, personas que acudieron a un centro hospitalario a recibir atención por alguna causa, desafortunadamente durante su estancia en el hospital se llevan un problema, y parte del mensaje que quisiéramos tener es que es un problema que podemos evitar, y que a veces es más complicado incluso que el que lo llevó a la hospitalización. Nos gusta mucho en esto de la epidemiología hospitalaria, de la infectología, hablar de tasas, porque eso nos permite compararnos entre diferentes centros hospitalarios con muy diferentes características. Entonces pongo ahí la tasa de 10 infecciones asociadas a la atención de la salud por cada 1,000 días paciente, alrededor de 90,000 muertes en el año. Y no es lo más importante, pero también nos sirve para compararnos y por lo menos a quienes estamos metidos en esto nos sirve un poco para gestionar recursos, pues el costo adicional que conlleva esto a la atención de la salud. Y les voy a mostrar algunos números directamente sobre los costos hospitalarios, pero recordemos que muchas de estas infecciones llevan costos asociados que no son fáciles de registrar porque no están directamente asociados con el hospital, sino que tienen que ver con la pérdida económica que tienen las personas que tienen que extender su hospitalización, de sus acompañantes que tienen que ir al hospital con ellos o a cubrirlos en otras actividades, quedarse con los niños en la casa, etcétera. Entonces, el costo de una de estas infecciones es extraordinariamente elevado. Se calcula, ¿no?, de $5 millones por año en costo atribuible a las infecciones de este tipo. Y hay de infecciones a infecciones dentro de las infecciones asociadas a la atención a la salud, ¿no? Hay algunas que quizás sean muy frecuentes, pero no son tan graves, como las infecciones asociadas al uso de sonda intravesical,
pero hay otras que son extraordinariamente graves por la mortalidad que llevan acompañadas, como son las infecciones asociadas a la terapia intravenosa o al uso de catéteres intravenosos. Tienen varios nombres. Y por eso les pongo ahí el número, ¿no? Entre 80,000 y 92,000 infecciones asociadas a catéter por año, y vean que la mortalidad en estas infecciones es cerca de la tercera parte de las personas que la desarrollan. Es muchísimo, altísimo, cerca de 30,000 muertes asociadas a bacteremias, asociadas a infecciones por catéteres cada año. No es para ponernos un poquito en el contexto de qué significan estos números. Quienes vivimos aquí en la Ciudad de México tenemos muy claro que la capacidad del Estadio Azteca es de 100,000 personas. Es como si se nos muriera todo un Estadio Azteca, un poquito menos, cada año por estas infecciones. Es algo que, como les digo, ojalá podamos evitar, porque parte de la misión ahora es evitarlas en su mayor parte. En cuanto al gasto por cada una de ellas, y sobre todo ya no por el tipo de infección, sino desafortunadamente por los microorganismos que los están causando. Si en infectología tenemos ahorita el problema de las infecciones causadas por organismos resistentes, las infecciones causadas por organismos multidrogoresistentes pues se incrementa en costos, en morbilidad y mortalidad mucho más, ¿no? Entonces ahí pueden ver algunos de los agentes más frecuentes. Primero, Staphylococcus resistente a beta-lactámico, resistente a meticilina, que es menos frecuente en nuestro país que en Estados Unidos, pero bueno, ahí ellos tienen un gasto importante, ¿no? Por ello. Clostridioides difficile, una infección quizá antes de COVID, porque han cambiado algunas cosas ahora con COVID, pero quizá antes de COVID ya convirtiéndose en la primera infección asociada a los cuidados de la salud, tanto en Estados Unidos y muy probablemente en México. Desafortunadamente nosotros con algunos problemas de diagnóstico, por eso es que no lo tenemos tan claro. Luego los otros organismos multidrogo resistentes, gram positivos, gram negativos, y luego las infecciones múltiples, lo cual lleva a un costo bastante incrementado, que para ponerlo en pesos mexicanos y darnos una pequeña idea, pues es esa cantidad de millones de pesos que cuestan o costaron en 2014 Estados Unidos la atención de estas infecciones, ¿no? Con este dinero, bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas, construir hospitales, dar atención a muchas personas. Entonces, si logramos controlarlas, pues vamos a tener recursos para hacer otras cosas en atención a la salud. ¿Cómo estamos en México? Pues desafortunadamente, como muchas cosas que suceden en nuestro país, en México tenemos algunos problemas relacionados con, primero, el registro de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Hay, desafortunadamente, poco personal a veces en los hospitales dedicado a este tema, aunque debo decir que sí ha aumentado gradualmente en los últimos años, no como uno quisiera, pero empieza a haber un poquito más de visibilidad de la necesidad del registro eficiente de este tipo de problemas. Durante años, la verdad es que también a veces la misma percepción que se tiene en los hospitales de estos problemas ha dificultado el que los reportemos, ¿no? A veces los vemos como que hablan mal del hospital, que hablan mal de las autoridades o de los médicos, e incluso, pues, si bien nos va, no se registran, pero si no nos va tan bien, incluso se ocultan, pensando que eso, pues, hace que no se vea el problema. El punto es que el problema está ahí, y como en todas las cosas, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Entonces necesitamos hacer un registro eficiente de este tipo de problemas. Y bueno, por otro lado, los datos no se han capturado a lo largo de las últimas décadas en el país de forma estandarizada. Entonces es un poquito difícil comparar cómo hemos evolucionado en los últimos años en México. Es algo en lo que se está trabajando. Esperemos que ahora que amaine esta situación vuelva a estar en las agendas de todo mundo, porque es fundamental para una atención de calidad
tener estos buenos registros y establecer buenos programas para su primero control y posteriormente su prevención en todos los niveles. De lo poquito que tenemos en el país, les traigo nada más una tabla de un par de tablas de un reporte que causó mucho revuelo en algunos años, ¿no? Que pues la verdad fue un trabajo que se hizo por parte del grupo de epidemiología hospitalaria antes de que yo estuviera en el 2011, de gente que ustedes conocen seguramente, muy afamados en el tema, en esta área, como el doctor Alejandro Macías, y trabajando con él, alguien que sé que conocen porque ha estado por aquí, que es la doctora Alexa de la Torre, bajo la coordinación, bueno, ellos coordinaron bajo el auspicio de la Secretaría de Salud, que después en la siguiente administración lo desconoció, pero bueno, fue así, en donde hicieron y tomaron una muestra alrededor de toda la República Mexicana de hospitales de diferentes niveles, de diferentes instituciones, grupos de atención a la salud, ¿no? De Secretaría de Salud, de IMSS, ISSSTE, ¿no? Para ver cuáles eran las tasas de infecciones, y ustedes pueden ver, pues, cómo variaban a lo largo de estas instituciones. Primero, de estos dos grandes grupos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud importantes, que son las bacteremias, las que mencioné como asociadas a catéteres, y las neumonías, que ustedes pueden ver ahí, pues, que no son números pequeñitos, ¿no? Entonces, es algo a considerar. Ahí están, como les digo, es algo que no se puede esconder y que hay que tener en consideración. En este mismo informe, pues pueden ver ahí la tasa global de 8.8, ¿no? Que podría considerarse baja, pero como les digo, en una infección tan grave como son las infecciones asociadas a catéteres, pues es muy importante. Y por otro lado, reconocer pues la dificultad a veces para el registro, ¿no? En hospitales en donde pues a veces el laboratorio no tiene tanta capacidad de diagnóstico, es difícil procesar hemocultivos, los tiene que mandar a otros laboratorios, la información tarda en fluir, etcétera. Pero bueno, es un problema importante. En el transcurso de los años, así es como se ha visto esta tasa en nuestro país, que la verdad yo pienso que está bastante subestimada, probablemente sea el doble. Aunque bueno, como les comentaba, con nuestros problemas de registro, no vean ese gran pico entre 2009 y 2010, en donde no hubo registro por el evento, y a ver si no nos pasa lo mismo en este bienio, el evento de la pandemia de influenza H1N1 que dificultó las cosas. Entonces aquí la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que además de la cuestión legal que ellos manejan, hacen seguimiento de algunas situaciones como estas y publican pues algunos estudios de revisión y algunas cosas así, pues estimaron de otra fuente, que no es esta red que se llama ROVE, Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, en donde en teoría la gran mayoría de los hospitales a lo largo del país, hospitales públicos, hospitales privados, primero, segundo nivel, reportan mensualmente sus infecciones. Entonces, vean que por el registro ahí se ve un gran brinco, que más bien yo creo que son las tasas reales, porque durante ese periodo en particular, varias de las infecciones nosocomiales disminuyeron. Entonces, más bien creo que se los pongo un poco como el ejemplo de que pues tenemos algún registro difícil, ¿no? Una persona que estuvo trabajando en la ROVE durante varios años hizo un esfuerzo tremendo por tratar de publicar los datos, porque pues finalmente no tiene mucho caso el que estemos recabando datos si no los publicamos y si no les damos un uso. Hizo este reporte en el 2015, ¿no? Con las infecciones notificadas entre 2014 y 2015. Lo chequé ayer y todavía está disponible en línea. Pensé que a lo mejor lo bajaban porque no todo el mundo estaba de acuerdo en cómo se presentaron los datos. Y sí, tiene muchas limitaciones, creo que todos lo reconocemos, pero creo que fue un primer esfuerzo importante para tratar de poner
un poco de números a lo que nos está pasando. Y como ustedes pueden ver ahí, desafortunadamente una de las infecciones más frecuentes es la más grave, ¿no? La cuarta parte de las infecciones son asociadas a la terapia intravenosa, considerando, ya mencionamos, el subregistro. Después las neumonías, la mayor parte de ellas en relación con el uso de apoyo mecánico ventilatorio mecánico. Un poquito después vienen las infecciones de vías urinarias y la infección de sitio quirúrgico. Y luego hay otras que, bueno, pues la cuarta parte, pero bueno, que son muy, muy variadas, ¿no? Relacionadas con otros dispositivos, prótesis, etcétera, pero ya ahí se meten muchos otros grupos. Otro de los datos que les pude conseguir aquí de México, y bueno, afortunadamente, como les digo, empieza a haber grupos que se interesan en esta área y empiezan a hacer publicaciones de lo que está sucediendo en el país. Es este artículo que publicó el grupo del Hospital Juárez de México, en donde estimaron la frecuencia y los costos de las neumonías asociadas a ventilación mecánica en una terapia intensiva en un hospital de tercer nivel, y varias cosas a considerar. Quizá la más importante, digo, después vienen los costos, pero una importante es la altísima tasa ¿no?, de este tipo de infecciones que se están viendo, que les digo, no está mal, es el primer paso, reconocerlo, porque de ahí uno puede bajar, y es lo que les voy a mostrar después en la experiencia del instituto, ¿no? Estos son los costos en este estudio, ¿no? Tomando en cuenta, pues, los días cama en la terapia, los estudios de gabinete, algunos, los medicamentos de los más costosos, como son los antibióticos que se tienen que utilizar en este tipo de infecciones, generalmente para bacterias multirogoresistentes, pondré un ejemplo más adelante, ¿no? El costo de la ventilación mecánica, etcétera. Y bueno, vean la cantidad de dólares, ¿no?, que se gastan durante ese año, ¿no? Medio millón de dólares, ¿no? Cerca de $10,000 por cada paciente que se presentó. Te los puse en el costo para lo que se tenía ahí de tasa de cambio para el 2017, ¿no? Cerca de 10 millones de pesos, ¿no? 200,000 pesos por cada caso que pudiera uno ahorrarse. El otro punto interesante en las infecciones asociadas a la atención de la salud es el tipo de microorganismos que las ocasionan. Como les mencionaba, muchos de ellos son organismos de los que llamamos nosocomiales, o anteriormente llamamos nosocomiales, organismos que han tenido ahora el desarrollo y la adquisición de muchos mecanismos de resistencia. Entonces, por eso es importante conocer el tipo de bacterias que están dando este problema. No sé si lo alcancen a ver en su pantalla, espero que sí, pero pueden ver, ¿no?, entre 2014 y 2015 cuáles fueron los principales agentes en general en una terapia, en el reporte de la terapia intensiva, ¿no? Y bueno, en primer lugar se encuentra Pseudomonas aeruginosa, una bacteria gram negativa que sabemos que causa problemas importantes, ¿no?, en el tratamiento y obviamente en el pronóstico de los pacientes. Pero quiero hacerles notar el segundo lugar, el Acinetobacter baumannii, o en algunos reportes lo van a encontrar como Acinetobacter calcoaceticus baumannii, otra bacteria gram negativa de esta familia que llamamos no fermentadores, muy asociada a este tipo de infecciones, pero que no teníamos en nuestro país al inicio de esa década, y cómo en 5 años se incrementó en forma dramática, y lo ha seguido haciendo en los siguientes 5 años en varios centros hospitalarios. Quizás sea ahorita la bacteria que mayor problemas nos causa, por eso la elegí para hablar un poquito acerca de ella. En el tercer lugar y cuarto, también hacer notar que de forma importante tenemos un número grande de infecciones asociadas a Escherichia coli. Y bueno, ustedes lo saben, Escherichia coli es una enterobacteria, su ambiente natural es el intestino de los humanos, y habla
de contaminación tal cual, fecal, ya sea del paciente muy frecuentemente, y no tan frecuentemente, pero no despreciable, del trabajador de la salud. Y son gérmenes, insisto, en que deberíamos de poder evitar al 100%. Entonces, bueno, hay que tener en consideración que esto habla de dificultades en el proceso, de contaminación muchas veces de algunos de nuestros insumos, no solo de nuestros equipos, sino de a veces hasta los medicamentos que les estamos administrando a nuestros pacientes, sobre todo por vía intravenosa, y que debemos de poner atención en la preparación. Esto es para ponérselos en nada más proporción, ¿no? Los gráficos de PI nos sirven mucho para eso, ¿no? Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, etc. A veces en lo que llamamos brotes puede cambiar un poquito esta flora. También por eso me gustó ponerles esta gráfica, por lo mismo que les decía del Acinetobacter, ¿no? Que en los brotes, esos eventos que en teoría no deben de ser frecuentes, pero que sí llegan a pasar en todos nuestros hospitales, a diferencia de lo que son las infecciones endémicas, que son esas que siempre se están presentando, no quiere decir que se deban de presentar, pero siempre se están presentando. De repente tenemos algunas situaciones en las cuales se eleva la frecuencia de algún tipo de infección, y en esos brotes en particular, el agente causal más frecuente, un poquito, pero muy frecuente, es el Acinetobacter baumannii. En segundo lugar, y nada más para mencionarles y espero picarles un poquito la curiosidad sobre este otro microorganismo, está la Klebsiella pneumoniae, también una enterobacteria que con unas características un poquito diferentes. Esta no necesariamente, muy frecuentemente, pero no necesariamente es contaminación fecal como E. coli, que ha desarrollado en los últimos años mecanismos de resistencia, junto con E. coli, pero más Klebsiella, que llamamos beta-lactamasas de espectro extendido, y en los últimos años hemos encontrado algunas, no tan frecuente como otros países, cepas de estas bacterias que producen unas enzimas que se llaman metalo-beta-lactamasas, y esto tiene un impacto tremendo en el tratamiento. Muchas de estas bacterias tenemos que tratarlos con betalactámicos de amplio espectro, principalmente carbapenémicos, y el desarrollo, la adquisición de metalo-betalactamasas, ¿no?, por parte de Klebsiella, que también eso es a veces lo que hace Acinetobacter, complica el tratamiento porque perdemos ese grupo grande de antibióticos que son los carbapenémicos. Ya en suma, en las unidades ROVE, ¿no? Bueno, pues aquí está el Acinetobacter, ¿no? Que, como les digo, en el contexto clínico tiene una importancia muy marcada, tanto por la bacteria wild type, como le llaman en algunos textos, silvestre, la van a encontrar en otros, como por la bacteria que va adquiriendo diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, en esta curva en rojo ven el número de publicaciones que ha habido en los últimos años de Acinetobacter, y cómo un poquito después, pero aumentando de forma paralela, están las publicaciones en cuanto al Acinetobacter multidrogo resistente. Es importante tener la capacidad de hacer el diagnóstico de este tipo de infecciones, tanto clínico como microbiológico, porque es muy triste cómo en algunas ocasiones el hospital se entera que tiene un problema de este tipo. Ahí está. A ver si no se ve. En los periódicos, y no necesariamente por su sistema de vigilancia. Muchos de estos casos que son famosos en la prensa, que uno alcanza a pescar por ese medio, están dados por brotes de infecciones asociados a los cuidados de la salud. Varios han sido por Acinetobacter, varios han sido por Pseudomonas, y muchos de ellos
pudieran haberse prevenido o intentado controlar en forma un poco más temprana antes de que alcancen una magnitud tal que, bueno, pues este sea el reflejo de lo que vemos y sea en los medios como nos enteramos. Otro de los grupos que está publicando en forma frecuente, y la verdad me da mucho gusto porque uno de los principales impulsores de ese grupo es el doctor Adrián Camacho, allá en Monterrey, exalumno del instituto, pero sobre todo un excelente infectólogo y gran amigo. Pues bueno, intentó hace algún tiempo pues empezar a generar información acerca de cómo está la resistencia en las infecciones asociadas al cuidado de la salud de nuestro país. Entonces hizo un muy importante esfuerzo en donde estandarizó los laboratorios de microbiología de 47 centros en 20 estados, cosa que ya publicada suena fácil, pero que es un trabajo enorme para la identificación y el diagnóstico de la resistencia de muchas de estas bacterias de las cuales estamos hablando. Él reportó como el principal agente multidrogo resistente a la Acinetobacter baumani o Calcoaceticus baumani, ¿no? Y vean ahí lo preocupante, ¿no? Ahí en la fila que les marco, por lo menos la mitad de los aislamientos eran multidrogo resistentes. Esto quiere decir que es resistente a varios grupos de antibióticos, pero que todavía conserva sensibilidad a algunos de ellos. Extensamente drogoresistente, que es lo que significa XDR, pues casi el 40%. Aquí probablemente haya quedado una o dos opciones de tratamiento para estos pacientes. Y bueno, posiblemente pandrogo resistente, obviamente no da el 100% esta suma por diferentes razones, pero bueno, porque este es posiblemente pandrogo resistente, que es resistente a todo, cerca del 40%. Entonces, una situación particularmente alarmante. Esto nos lleva a establecer, además de lo que ya les mencioné sobre el registro de este tipo de problemas, la necesidad del control del tratamiento de no solo esta, sino de todas las infecciones, porque una de las fuerzas importantes para el desarrollo de esta resistencia, de la selección de estas cepas resistentes, es el uso de antibióticos de mediano a amplio espectro. Una de las principales maniobras que debemos de tener en consideración es lo que se llama el uso racional de antibióticos, stewardship de antibióticos en los textos en inglés, pero que a veces cuesta un poco de trabajo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a usar esos fármacos a veces en forma un poco liberal, y lo que ocasionamos es que después nuestros pacientes tengan problemas, porque atrás vienen, ¿no? En sus hallazgos E. coli y Klebsiella pneumoniae, estas enterobacterias de las que ya les mencioné, y muchas de ellas con la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Como ustedes pueden ver, pues entre las bacterias más resistentes, Pseudomonas ya no es de las primeras, sino las tres anteriores. Ahorita cambia de... Ok. Se trabó un poquito la presentación, pero ahorita seguramente la recuperamos, si es que esto hace algo. Si no, seguramente ahorita podemos reiniciar el programa. ¿Se trabó? Se trabó. Bueno, denos un minutito y vemos ahorita cómo lo resolvemos.
Y... no, ponemos aquí. Ok, una disculpa. Sigamos. En cuanto a las tendencias de resistencia y mortalidad, ustedes pueden ver cómo al incrementarse la resistencia, desafortunadamente también tenemos incrementos en la mortalidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy claro que en los últimos años pues se incrementó mucho la resistencia de Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, dentro de nuestras principales agentes causales, ¿no? El Acinetobacter es una bacteria complicada, ¿no? Porque es una bacteria muchas veces que le gusta quedarse en el medio ambiente hospitalario. Lo voy a mencionar en un par de láminas más. Y eliminarla de los hospitales es realmente complicado. El diagnóstico no es fácil porque el tener el aislamiento no necesariamente significa que se tenga la infección, porque muchos pacientes, después de estar un tiempo en el hospital, muchos de ellos en la terapia intensiva con el apoyo ventilatorio mecánico, pueden colonizarse, y esto no significa que estén infectados. También por eso a veces es importante tener el equipo multidisciplinario para la evaluación de estos pacientes, ¿no? El equipo de terapia intensiva, a veces el neumólogo. Digo, yo estoy bien sesgado porque soy infectólogo, les voy a decir que siempre el infectólogo, para evaluar cada caso y ver si es necesario darle tratamiento o no. Y es importante, ¿no? Porque la mortalidad de estas infecciones pues llega a ser del 70%. Ahorita pues tenemos muchos pacientes en los centros COVID y en los centros híbridos COVID, no COVID, mixtos COVID, no COVID, que requieren del apoyo ventilatorio, y pues son personas que están en una condición de salud y a veces incluso por algunos de los tratamientos que les estamos dando que favorecen este tipo de infecciones. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Como les decía, desafortunadamente una vez que entra Acinetobacter a un centro hospitalario es difícil su control porque muchas veces se adhiere, se queda en el material del medio ambiente hospitalario, ¿no? Se ha aislado Acinetobacter en todas estas zonas del hospital, ¿no? Barandales, en las mesas de Pasteur, en las mesas clínicas de los pacientes, en algunas partes, en algunas piezas de los ventiladores, en la superficie de las bombas de infusión, en las sábanas de los pacientes, en las almohadas de los pacientes. Le gusta mucho la humedad, entonces en los humidificadores pues no llaman la atención, igual que Pseudomonas. En los controles de los monitores, obviamente en los negatoscopios. No solo en las cortinas, sino en los rieles de las cortinas en el techo se ha llegado a aislar. Obviamente los carros para equipo, los lavabos, los circuitos del ventilador, trapeadores del piso. Y bueno, me comí el último ítem, pero en las manos de los trabajadores también se ha llegado a aislar este tipo de bacterias. Entonces es una bacteria ubicua, complicada, hay que buscarla y dependiendo de en dónde se encuentre y bajo qué condiciones estén presentando las infecciones, pues establecer diferentes medidas de control. Un poquito la experiencia a lo largo de los años que hemos tenido en el instituto. Bueno, yo tuve la suerte de llegar a la subdirección de epidemiología hospitalaria después de que el grupo había consolidado con gran fortaleza la vigilancia y el control de infecciones. Pero bueno, fue uno de los primeros, si no es que el primer centro en el país que inició con estas actividades. Entonces, bueno, para quienes no lo conozcan, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, estas son algunas imágenes de ese centro hospitalario. Somos un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México hay que sectorizarla ya por la complejidad que
estamos viviendo. Estamos en el sur de la Ciudad de México y nos dedicamos principalmente a ver patologías de medicina interna de adultos en la era pre-COVID. Ahorita es un centro COVID. Pero bueno, anteriormente estábamos viendo trasplantes, ¿no? Riñón, hígado, médula ósea, una buena escuela y un buen número de pacientes con enfermedades reumatológicas diversas, cáncer, que no lo mencioné, pese a que tenemos muy cerca a nuestro instituto hermano, el Instituto Nacional de Cancerología, se ve una cantidad importante de casos de diferentes tipos de cáncer en el instituto. En cuanto al área quirúrgica, se especializa en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, muchos de tracto gastrointestinal, como la cirugía hepatobiliar o pancreática, se hace también cirugía bariátrica. No somos un hospital tan grande, tenemos solo 170 camas en hospitalización, más las camas de los servicios críticos. Más o menos para los mismos años que les puse del reporte de la ROBE, en el instituto se estaban viendo este tipo de infecciones asociadas a la atención a la salud, ¿no? Diarreas, vías urinarias, neumonías, órganos y espacios, y con estos microorganismos un poquito diferentes a los que estaban viendo en ROBE. Nosotros, y espero que se mantenga así, aunque, bueno, estamos ahorita en riesgo, se había mantenido afuera el Acinetobacter, o se ha mantenido afuera el Acinetobacter calcoaceticus baumani. Nuestro problema importante han sido ya desde hace algunos años las enterobacterias productoras de diferentes enzimas, betalactamasas de espectro extendido, ahora betalactamasas, algunos casos. Clostridioides difficile como una causa importante que teníamos, cosa que ha cambiado durante este periodo diferente. Las pseudomonas, como en muchos otros centros, ¿no? Y más o menos esa era nuestra flora. Y para terminar, y un poco, como les decía al inicio de la charla, enganchar con la siguiente presentación, les voy a nada más mostrar muy rápidamente las tendencias que han tenido las infecciones en el instituto, y un poco con el ánimo de estimular a los diferentes centros, ¿no? Porque luego he oído de que, bueno, pero es que tienen más recursos, no, pero pues es que ya no tienen tantas. Pues es que por algún lado hay que empezar. Entonces, como les decía, el primer paso es reconocer el problema, registrarlas, reconocerlas y después implementar medidas para su control. Entonces, bueno, en cuanto a las infecciones de sonda vesical, ustedes pueden ver ahí cómo empezó ahí en el 2005 la tasa y cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los años, ¿no? Y ya les platicará la maestra Marta Huertas cómo se puede hacer esto. En cuanto a las bacteremias, misma situación, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, incluso lo habíamos continuado, en los últimos años habíamos estado más bajos, no necesariamente ahorita, pero en los últimos años habíamos estado más bajos. Entonces, bueno, sí se puede, como les decía, cambió el paradigma de las infecciones asociadas a la atención a la salud. No son infecciones que podamos tolerar y que pues siempre va a haber algunos casos. La idea actual es que son infecciones que se pueden prevenir en la mayor, si no es que en todos los casos. A manera de conclusiones, las infecciones asociadas a la atención a la salud son un problema frecuente, son un problema grave, como vimos al principio. Les digo, yo no quisiera, por los números que les di en cuanto a los costos que nos llevamos, la idea de que el costo más importante, porque bueno, la pérdida de vidas tiene un costo que a veces no se puede medir, pero sí es un costo económico que pudiéramos dedicar a otras actividades dentro de lo que es la atención a la salud. Entonces, bueno, conllevan importante morbidez, mortalidad e incremento en el costo de la atención médica, y es indispensable para su reconocimiento y posteriormente para su control, idealmente para su prevención, el registro sistemático de las mismas, por lo cual es necesario reforzar a los grupos de control de infecciones en todos los centros hospitalarios. Habrá centros que requieran más, habrá centros que requieran menos cosas, pero absolutamente todo centro hospitalario debería o debe de tener un grupo que se dedique a esta área. Con eso termino mi presentación y les agradezco mucho su atención.
hace Mario Flores, dice que en su centro, con respecto a la vigilancia epidemiológica, les piden muchas veces que firmen como si hubieran tomado algún tipo de capacitación, pero existe cierto grupo de médicos o de trabajadores del área de salud que no están de acuerdo. ¿Cómo se puede tomar una acción desde dentro para que se pueda hacer cierta sugerencia al área médica o las direcciones para que puedan dar un proceso de capacitación hospitalaria? Pues yo creo que ahí lo que se necesita hacer por parte de quien va a ofrecer la capacitación es gestionar con las autoridades el apoyo. Como lo comentó Marta, yo también lo comenté un poco, sí, varias de estas medidas no son a veces de las más populares y mucho, debo decirlo, en el área médica. Nos sentimos a veces un poquito agredidos con esa situación. Entonces, creo que es fundamental el apoyo de las autoridades del hospital, dirección médica, dirección general. Creo que eso es algo que ha funcionado y que hay que buscar. A veces incluso el trabajo es convencer a los directores, pero bueno, es parte del trabajo y creo que es la vía más fácil para tener esto. Muchísimas gracias, doctor. Siguen habiendo las felicitaciones, que excelente plática, excelente presentación.